Buenos días. En esta ocasión vamos a explicar lo que es la relación de cantidades angulares y la relación con las cantidades lineales. Esto es directamente del tema de movimiento circular. Eh, para poder entender la relación que existe, vamos a detallar un poco qué son cantidades angulares y qué son cantidades lineales. Quédate en el video para más explicación. Siguiendo con el tema, vamos a detallar más a profundidad lo que son cantidades angulares. Vamos a encontrar la letra griega θ, que va a representar la posición angular, la letra W, que sería velocidad angular, y la letra griega alfa, que sería la aceleración angular. En este apartado, esta columna, vamos a poner con qué unidades de medida se representan. Por ejemplo, cuando hablamos de la posición angular, vamos a saber que son radianes. Cuando hablamos de velocidad angular, nos referimos a radianes, y voy a poner su abreviatura rad partido segundos. Y también la aceleración angular, que sería igual a radianes partidos segundos cuadrados. Por ejemplo, vamos a poner en esta columna cómo vamos a encontrar dichas cantidades. Para encontrar la posición angular, esto va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Para encontrar la velocidad angular, esto es igual a delta, la posición angular partido tiempo. Recordemos que delta es la diferencia, y para encontrar la aceleración angular, esto es igual a la diferencia de velocidad angular partido tiempo. Seguidamente vamos a ver lo que es cantidades lineales. Repasando, vamos a ver que la letra R significa radio, V velocidad tangencial, la A la vamos a conocer como aceleración tangencial. El radio, el radio nosotros lo podemos encontrar con diferentes unidades de medida. Pues en el sistema internacional normalmente lo encontramos en metros, pero también lo podríamos encontrar en centímetros, metros como ya había dicho, y pulgadas. Siguiendo, en la velocidad tangencial, esto lo vamos a conocer como metros por segundo o centímetros por segundo, o incluso lo podríamos encontrar como kilómetros por hora. La aceleración tangencial la vamos a encontrar como metros por segundo al cuadrado, también como centímetros por segundo al cuadrado, o como kilómetros por hora al cuadrado, aunque he de mencionar que este último prácticamente no se ocupa. Por ejemplo, para encontrar radio, vamos a ocupar la fórmula que radio es igual a la velocidad por el tiempo. Para encontrar velocidad tangencial, esto es igual a delta el radio dividido tiempo. Y para encontrar aceleración tangencial, esto es igual a delta velocidad partido tiempo. Bueno, para mirar la relación directa que tienen ambas cantidades, hice dos dibujos. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidades angulares, es una diferencia de la posición angular. Recordemos que cuando hablamos de posiciones angulares, esto es en radianes. Por lo tanto, cuando calculemos este tipo de operaciones, vamos a tener nuestra calculadora en radianes. Para encontrar la velocidad angular, es igual a la diferencia de la posición angular respecto al tiempo,
Y para encontrar la aceleración angular es la diferencia de la velocidad angular respecto al tiempo. Ahora bien, cuando nos referimos a las cantidades lineales, esto es un poco diferente. ¿Y por qué es diferente? Un ejemplo, si nosotros vamos a observar un círculo que gira en sentido antihorario, podemos notar que si hay en un punto del círculo se mueve una partícula, vamos a encontrar lo que nosotros llamamos velocidad tangencial, y esa velocidad siempre va a estar representada más o menos con estas flechas color rojo. Pero ¿por qué nosotros le llamamos velocidad tangencial? Recordemos que hay una fuerza centrípeta que evita que nuestra partícula salga fuera del círculo. Esta fuerza es mayor a la velocidad tangencial, y es mayor porque si fuera menor entonces ganaría la velocidad tangencial y eso haría que saliera nuestra partícula. Básicamente, cuando hablamos de de cantidades lineales o translacionales, nos referimos a que va a haber un cambio, pero de la distancia. Por ejemplo, si a esto lo consideráramos la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, 4 y 5, entonces nos daríamos cuenta que al llegar a la posición 1 ya daría una vuelta, y por lo tanto ya recorrió una distancia que sería exactamente el perímetro de nuestro círculo. Para entenderlo mejor, vamos a apoyarnos con ayuda de este círculo, donde, si se dan cuenta, el punto del centro es conocido como origen. Esta línea va a representar el radio. Quiero que miremos y entendamos qué diferencias hay. Por ejemplo, si le damos vuelta al círculo, podemos darnos cuenta que hay una diferencia en la posición angular. Pero para entender qué son cantidades lineales, vamos a apoyarnos con ayuda de otro círculo. Supongamos que este círculo color blanco es una partícula que se encuentra ubicada en cualquier posición de nuestro círculo, en cualquier lado del perímetro. Si le doy vuelta, vamos a notar que experimenta un cambio en la distancia respecto al perímetro del círculo. Esto nos indica que cuando nos referimos a cantidades lineales o translacionales, va a ser cuando nosotros querramos ver cuánto avanza o qué velocidad tiene una partícula que se encuentra en el contorno de un círculo. Siguiendo con el tema, vamos a ver algunas fórmulas que nos van a ayudar a relacionar cantidades lineales con angulares. Si quisiéramos hallar una distancia que se movió una partícula en cantidades lineales, podemos encontrar una fórmula que nos va a ayudar a hallarla. Por ejemplo, podemos usar, si tenemos disponible la posición angular, y esto lo podemos multiplicar por el radio. Con esta fórmula vamos a encontrar una cantidad de distancia que es lineal con un dato de angular. Siguiendo con esto, si quisiéramos encontrar la velocidad tangencial, esto es igual a la velocidad angular por el radio. Si se dan cuenta, acá vamos a relacionar un término en angular para encontrar una cantidad lineal. Ahora sí, para encontrar la aceleración tangencial, vamos a relacionar la aceleración angular multiplicado por el radio. Por ejemplo, dice: una motocicleta se desplaza por la carretera a 5 metros por segundo.
Si el diámetro de las ruedas es de 60 centímetros, nos preguntan con qué rapidez angular están girando las ruedas. Vamos a intentar realizar y resolver este problema por medio de pasos. El paso 1 va a ser ordenar los datos. ¿Qué datos nos está dando el problema? Como podemos ver en la segunda línea nos mencionan que va a una velocidad de 5 metros por segundo. Quiere decir que nos están dando la velocidad. Y esta velocidad es de 5 metros por segundo. Siguiendo. ¿Qué otros datos? Si el diámetro de las ruedas es de 60 centímetros. Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Quiere decir que tenemos también el dato del radio. Lo vamos a pasar directamente a su cantidad en radios. Si el diámetro es 60, entonces el radio es de 30 centímetros. Como paso 2 vamos a elegir una fórmula de las que ya vimos anteriormente, donde por ejemplo para encontrar distancias necesitaríamos la posición angular por el radio, la velocidad es igual a velocidad angular por el radio y la aceleración es igual a aceleración angular por el radio. Entonces nos damos cuenta que aquí nos están pidiendo la rapidez angular. Quiere decir que nos están pidiendo encontrar W. Vamos a escribirlo acá. Este es el dato que necesitamos encontrar. ¿Cuál de estas formas nos logra relacionar estos términos? Si nos fijamos bien, es la número 2. ¿Por qué? ¿Tenemos velocidad? Sí. ¿Tenemos radio? Sí. Y la única que no tenemos es la velocidad angular. Si ponemos esta fórmula acá, podemos despejar la velocidad angular para poder encontrar ese valor. Entonces nos quedaría velocidad angular es igual a velocidad partido el radio. Siguiendo con el tema, vamos a hacer un poquito de espacio para hacer el paso 3 acá y voy a borrar acá. Siguiendo con el ejemplo, vamos a realizar el paso número 3. El paso número 3 va a consistir en sustituir los valores que tenemos. Entonces decimos que la velocidad angular es igual a la velocidad, que sería 5 metros por segundo, dividido el radio. Y aquí es donde hay que tener cuidado. El radio se encuentra en unidades de centímetros y la velocidad se encuentra en metros. Para que no nos equivoquemos y no nos dé un dato erróneo, vamos a tener que pasar estos 30 centímetros a metros. 30 centímetros en metros es 0.3 metros. Al realizar esta operación nos va a dar el resultado de 16.6. Si nos damos cuenta, metros por metro se elimina y nos queda 1 partido segundos. Como estamos hablando de una cantidad angular, debemos de saber que esto es igual a radianes. Entonces, para escribirlo correctamente, nos quedaría la velocidad angular es igual a 16.6 radianes por segundo. Y esta sería la solución al ejemplo.